Iñaki Goenaga, nos hablarán del papel de la IA en la tecnología militar, sus características y usos en el conflicto entre Estados Unidos e Irán y el impacto y el debate un poco de regulador, ¿no? El objetivo de esta charla es analizar las diferentes tecnologías armamentísticas que se están utilizando en el conflicto abierto desde el 28 de febrero y el papel que desempeñan las IAs en las mismas. Analizaremos su impacto para entender la cuestión reguladora y también la reflexión ética, ¿no? Si os parece, vamos a hacer un poco de introducción. Diego Campos es consultor de inteligencia en Deloitte. Diego cuenta con un sólido bagaje académico en filosofía. Diego decidió especializarse en el ámbito de la inteligencia artificial y la robótica últimamente y sus principales líneas de investigación se centran en el estudio de procesos racionales y su aplicación a los sistemas artificiales. Relacionado pues un poco con todo esto, Diego se enfoca y se interesa en la ciberseguridad aplicada a la inteligencia artificial, sobre todo los agentes morales artificiales, en escenarios donde los dispositivos de IA deben tomar decisiones autónomas. Diego, me corriges si he dicho algo que no es correcto, pero un poco leyendo tu introducción. En cuanto a Iñaki, ¿dónde tengo Iñaki? Aquí te tengo Iñaki. Iñaki Goenaga, también es analista es analista de seguridad también en Deloitte y como analista de inteligencia especializado en conflictos internacionales y análisis en perspectivas estratégicas. Bueno, como analista especializado en este tipo de conflictos internacionales, su producción se centra habitualmente en informes técnicos, notas de análisis y documentos de inteligencia de carácter profesional para las organizaciones para quienes trabajan, ¿no? Actualmente está con Deloitte, anteriormente con SACIR. Y bueno, pues como gran divulgador profesional, su plataforma principal para compartir reflexiones y análisis sobre la situación internacional es su perfil de LinkedIn, seguro que lo podéis encontrar, donde también interactúa con la comunidad de seguridad e inteligencia. Con estas presentaciones voy a dar paso. Diego, muchas gracias por estar aquí. Iñaki, igualmente. Yo no tengo nada más que decir. Voy a ir facilitando un poco lo que me vais diciendo, si hay preguntas o lo que haya. Entiendo que Carlos os va a hacer presentadores, ponéis la presentación y lo organizáis pues como lo tengáis. Lo dejamos aquí. Muchas gracias, Diego y Iñaki. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias, Gonzalo. Bueno, buenas tardes a todos. Como bueno, nos han presentado, somos Iñaki Goenaga y Diego Campos, somos consultores de Deloitte. Y bueno, muchas gracias también a Isaka por contar una vez más con nosotros. Para nosotros es un placer compartir nuestro trabajo con Isaka, vamos, siendo una plataforma crucial para la divulgación de estos nuevos conocimientos en inteligencia artificial y en ciberseguridad. Y la verdad es que Isaka Barcelona siempre nos ha tratado muy bien y nos ha apoyado en todo nuestro trabajo. Vamos a comenzar con nuestra presentación. Hemos preparado aquí un pequeño índice en el cual la presentación la hemos dividido en dos partes. La primera está más centrada en lo que es el conflicto actual de Oriente Medio y el uso de las diferentes tecnologías con IA en el ámbito militar. Y después mi compañero Diego, que está más especializado en el mundo de la ética
y en el mundo regulatorio de la IA, pues nos va a poder explicar un poco más ese dilema ético existente ahora mismo, ¿no? Entre el uso de estos sistemas de armas que poseen las herramientas de IA y evitan la interacción del ser humano con estos sistemas, que pueden decidir la vida o la muerte de muchas personas. Entonces, bueno, vamos a comenzar con el análisis del conflicto. Ahora mismo nos encontramos en un momento histórico en las relaciones internacionales y en lo que representan los conflictos internacionales, ya que, bueno, pues desde el 28 de febrero, como muchos sabéis, se desata un conflicto en Oriente Medio que involucra a Irán y a Estados Unidos, Israel y al resto de aliados en la región de Oriente Medio. Pero vamos a intentar echar un poco la vista, no muy atrás, pero sí que ligeramente explicar un poco el contexto de dónde viene este conflicto, ¿de acuerdo? A lo largo de los primeros años de la década de los 2000, Irán se convierte en un actor nuclear. Un actor nuclear no precisamente por ostentar armas nucleares, sino por tener la capacidad de desarrollo del arma nuclear. En ese momento, los diferentes actores occidentales temen que Irán se convierta en un verdadero actor nuclear con capacidad del uso de las armas nucleares y comienzan una serie de negociaciones encabezados por la Unión Europea y la administración Obama en Estados Unidos que desembocan en el año 2015 en la firma de un acuerdo entre las tres partes en el cual se limitan las capacidades de enriquecimiento de uranio de Irán, se limitan las capacidades del uso de ese uranio hacia Irán y a cambio Estados Unidos y la Unión Europea levantan una serie de sanciones económicas hacia el petróleo iraní y el gas iraní, que es la principal fuente de ingresos económicos del país. No podemos olvidar que Irán es un país muy distinto al resto de la región, no solamente por su característica religión chiita que también comparte con Irak, sino porque además es un país muy grande en comparación con el resto de los actores de la región y sobre todo que es un actor muy poblado, ¿de acuerdo? Para que os hagáis una idea, Irán tiene 88 millones de habitantes, mientras que, por ejemplo, países como Irak o Arabia Saudí, o etcétera, no llegan ni siquiera a la mitad de los habitantes. Entonces, es un actor con mucho peso demográfico, mucho peso político dentro de la región y sobre todo que además, al ser la cabeza visible de un régimen teocrático, como es el régimen de los ayatolás en Irán, pues posee una gran carga ideológica y una gran carga religiosa que intenta expandir hacia el resto de la región. Entonces, partiendo de esta base, nos encontramos con un actor que, para poder garantizar su supervivencia como régimen, necesita la creación de ese arma nuclear, ¿de acuerdo? Nos encontramos con que en Oriente Medio hay dos países ahora mismo con una capacidad de desarrollo nuclear. Por un lado tenemos Israel, que está no al 100% admitido por el gobierno israelí, pero sí que poseen la capacidad nuclear, ya que en relaciones internacionales un silencio es un sí. Por lo cual sabemos que Israel sí que posee la capacidad nuclear y nos encontramos a otro actor como es Irán que está desarrollando esa capacidad nuclear. Entonces, el principal problema de este desarrollo nuclear es que provocaría un gran desequilibrio en la región, ya que Irán es un actor agresivo y Irán es un actor que sí que podría verse en la necesidad de utilizar ese tipo de armamento. Entonces, es el momento en el que Estados Unidos y la Unión Europea deciden tratar de frenar ese desarrollo nuclear con los acuerdos del 2015. En esos acuerdos se firma claramente que el desarrollo nuclear iraní no puede ligarse al desarrollo militar y la única opción que tiene Irán de utilizar la energía nuclear es para el uso civil y la producción de energía eléctrica, como se hace en el resto de países. Uno de los principales problemas que se encuentran es que Irán prohíbe el acceso a los verificadores internacionales que debían acordar este acuerdo, que deberían de verificar los acuerdos firmados en este tratado, y por el momento Estados Unidos y Unión Europea incrementan las sanciones poco a poco desde el año 2016 hasta el año 2019, en el que ven cómo Irán no acepta los puntos pactados en el tratado y Irán continúa con ese enriquecimiento de uranio. Curiosamente, uno de los senadores estadounidenses más críticos con este acuerdo con Irán del año 2015 fue Marco Rubio, el actual secretario de Estado de Estados Unidos, que el secretario de Estado de Estados Unidos es nuestro ministro de Asuntos Exteriores, y él fue el más crítico con esta firma del acuerdo, ya que él decía que Irán, por su simple naturaleza, iba a incumplir el acuerdo, iba a continuar con el enriquecimiento de uranio y con el desarrollo de armas nucleares, cosa que luego se ha demostrado que es verdad. Entonces, nos encontramos con que Irán es un actor hostil que además financia y entrena a diferentes milicias chiitas o proiraníes en el resto de la región, como pueden ser los hutíes en Yemen, Hezbollah en el sur del Líbano, Hamas en Gaza, las fuerzas de movilización populares en Irak. Nos encontramos con que es un actor que intenta esparcir su visión del Islam y su visión sobre política exterior hacia el resto de países de la región. Esto le ha provocado muchos enfrentamientos
en otros países, con Estados Unidos, con Arabia Saudí, con países de peso en el resto de la región, como también con Israel a raíz del 7 de octubre. Entonces, partimos de la base de que Irán, a raíz de sus mayores inversiones en los programas de armamento, posee 3 patas clave para su desarrollo militar, que es el programa de misiles balísticos, el programa nuclear y el programa de drones. Estos programas se van a llevar a cabo gracias a que Irán no tiene una capacidad tecnológica suficiente como para establecer unas fuerzas armadas de peso, con lo cual Irán tiene que optar por otro tipo de acciones más ofensivas para poder defender su territorio. Entonces nos encontramos ya con la guerra de los 12 días, nos encontramos en junio del año pasado, en el cual Israel y Estados Unidos deciden toman la decisión de atacar las centrales nucleares y las instalaciones del desarrollo nuclear iraníes. En ese momento, ahora vamos a ir viendo por qué se decide en un periodo tan corto de tiempo el cortar de raíz el programa nuclear iraní. Como os he explicado antes, los programas estratégicos iraníes tienen 3 patas. Tenemos por una parte los misiles balísticos. Estos misiles balísticos son el vector esencial para el desarrollo nuclear. Y después tenemos el programa de drones. ¿Por qué digo que los misiles balísticos son vitales para el desarrollo nuclear? Porque está muy bien tener un arma nuclear, una bomba nuclear, pero si no tienes con qué lanzarla, no sirve absolutamente de nada. Hay pocos países que poseen armas nucleares, pero todos disponen de una serie de medios, ya pueden ser marítimos a través de submarinos, aéreos con aviones y misiles de crucero, o a través de misiles intercontinentales o misiles balísticos que pueden permitir lanzar ese arma nuclear al territorio enemigo. ¿Cuál es el principal problema de Irán? Irán no posee una armada, Irán no posee una fuerza aérea, con lo cual la única forma viable que tiene de enviar un arma nuclear hacia un país enemigo es mediante el uso de misiles balísticos. Entonces, aquí, como podéis ver, para los que no conozcáis mucho del tema militar, los misiles balísticos se les llama balísticos precisamente porque poseen una trayectoria de bala, ¿de acuerdo? Desde el momento son misiles que se lanzan en 3 fases. Primero tienen una fase de ascenso, una fase de launch que le llaman, el boost phase, que es cuando los postquemadores de estos misiles se activan. Y estos misiles salen hacia la atmósfera, ¿de acuerdo? Pueden ascender en torno a unos 30, 40 kilómetros hacia la atmósfera, salen de la atmósfera y después comienza el periodo de reentrada en la atmósfera. Los misiles balísticos, no penséis que son unos armatostes gigantescos de decenas de metros, que no, normalmente suelen ser la primera fase sí que se lanza un cohete, como nosotros tenemos la imagen de un cohete que va al espacio, pero después ese misil se va desgrajando, ¿de acuerdo? Y al final lo que se envía es una cabeza nuclear, ¿vale? Que sería, por así decirlo, lo que es la forma de una bala, y esa bala es lo que posee la cabeza explosiva, ¿de acuerdo? Pues en el momento en el que sale de la atmósfera, ese misil se desintegra y solamente queda la cabeza de la bala, que se dirige exactamente hacia el punto que ha sido designado como objetivo. ¿Cuál es el principal problema de estos misiles? El punto ideal para derribar esos misiles es en la fase de boost, ¿de acuerdo? Es en la fase en la que ese misil asciende a la atmósfera. Una vez que ese misil ascendió a la atmósfera, es muy difícil de interceptar, sobre todo porque la velocidad a la que puede alcanzar un misil en la reentrada puede llegar a Mach 13, Mach 15. Estamos hablando de que es 15 veces la velocidad del sonido, ¿de acuerdo? Son velocidades completamente inalcanzables y hay muy pocos sistemas antiaéreos que tienen la capacidad de poder derribar un misil balístico de este estilo. No voy a meterme mucho en los tipos de misiles, pero bueno, que sepáis que estos son los principales misiles que utiliza Irán para atacar a Israel, a las posiciones de Estados Unidos en Irak, en Emiratos Árabes, etcétera, ¿de acuerdo? Después, como os he mencionado antes, estos misiles balísticos son clave para el desarrollo nuclear iraní. A lo largo de la guerra de los 12 días, Estados Unidos e Israel se dedicaron a barrer por completo las instalaciones del programa nuclear iraní. En ese momento, las instalaciones principales eran Fordo y Natanz, que eran las plantas de enriquecimiento de uranio. Para desarrollar un arma nuclear no se puede solamente utilizar el uranio en sí, sino que hay que enriquecerlo. ¿Cómo se enriquece el uranio? Se utilizan centrales nucleares de doble uso, es decir, son centrales nucleares que se utilizan para la producción de energía, pero también para obtener ese uranio enriquecido, ¿de acuerdo? Una vez ese uranio enriquecido se ha obtenido, se trata de una cierta manera para compactarlo y de ahí se pueden obtener el material fisible para obtener las cabezas nucleares. Estados Unidos, en este caso, Israel, cortaron de raíz el programa nuclear. En la guerra de los 12 días, Irán se quedó sin la capacidad de poder desarrollar un arma nuclear. Con lo cual,
Irán no supone una amenaza nuclear a corto plazo. Sin embargo, sí que se descubrió una información en la cual Irán había conseguido esconder 400 kilos, entre 400 y 600 kilos de uranio enriquecido que ya había sido previamente almacenado. Entonces, Estados Unidos pierde el control de su uranio enriquecido y se estima que con esa cantidad de uranio enriquecido, que estaba enriquecido entre un 60 y un 90%, Irán podría desarrollar a la orden de 10 o 12 cabezas nucleares. Estas cabezas nucleares podrían ser perfectamente utilizadas en un misil balístico y en el caso de haber sido desarrolladas podrían ser utilizadas contra Israel o cualquier activo dentro de la región. Entonces, una vez que el programa nuclear ya ha sido completamente destruido, pasamos a la tercera pata de los programas estratégicos iraníes, como son los drones. En este caso, el tema de los drones es un sistema de armas que permite, con muy poco dinero y muy pocos recursos, poder hacer mucho daño. Además, en su gran mayoría son drones pequeños, no son drones muy grandes, con lo cual permiten transportarlos de manera bastante fácil en pequeños camiones o incluso en coches. Se pueden transportar, se pueden esconder en contenedores, con lo cual se pueden enviar a las milicias proxies distribuidas por toda la región, con lo cual son armas muy fáciles de utilizar y que con poco entrenamiento pueden causar mucho daño en el enemigo. En este caso, Irán ha desarrollado, y de hecho ha sido el principal actor que ha desarrollado municiones merodeadoras, drones de reconocimiento, de combate, navales, inteligencia. La foto que veis aquí es una foto muy curiosa, porque este dron que veis es una copia de un dron estadounidense Sentinel que fue derribado en Irán en el año 2011. Y aquí le están presentando la copia o versión iraní del dron Sentinel al ayatolá Ali Khamenei, que falleció en el primer día de conflicto en el ataque a su residencia, y a la plana mayor del ejército, de los cuales gran parte de estos militares que están aquí, que eran la cúpula del Estado Mayor de las fuerzas Quds y de la IRGC, que es la Guardia Revolucionaria iraní, pues han sido asesinados durante el conflicto. De acuerdo. Entonces, una vez que nos encontramos con que ya sabemos qué tipo de amenazas nos encontramos en Oriente Medio y en Irán, nos encontramos vale, bien, pero vámonos a los peces gordos. Un país como Estados Unidos, ¿qué capacidades tiene el uso de inteligencia artificial a la hora del uso militar? Bueno, pues Estados Unidos en el año 2017 comenzó la implementación del proyecto Maven, ¿de acuerdo? El proyecto Maven es quizás, yo diría que es la mayor revolución en el ámbito militar de las últimas décadas. Este sistema, que está impulsado por la empresa Palantir, lo que permite es procesar ingentes cantidades de información para elaborar lo que viene a ser la toma de decisiones sobre qué ataques y qué objetivos han de ser atacados. Este sistema funciona en base a una serie de alimentación que le dan de información, en base a más de 150 tipos de sistemas, que pueden ser desde satélites, drones, radares, sistemas de inteligencia de señales, cualquier tipo de imagen o de señal o de información escrita en texto que pueda ser introducida en este sistema, se introduce y este propio sistema lo analiza, lo identifica, lo detecta y lo asocia a una serie de riesgos. Esto durante los primeros días del conflicto fue vital, porque llegaba muchísima información de satélites, de drones y de aviones de combate e inteligencia que permitía tomar decisiones que en la guerra de Irak, con unos sistemas muy similares, se tardaban en torno a unos 24 o 26 horas en tomar una decisión sobre qué objetivos atacar. Este sistema lo hace en 86 segundos. Es decir, juntando toda la información que tenemos, si se implementa y al sistema se le aporta toda esa información, en 86 segundos el sistema es capaz de decir, con la munición que tenemos destinada en Oriente Medio, qué objetivos tenemos que atacar, qué objetivos nos permiten obtener el mayor coste-beneficio de los ataques y cuáles son los puntos a los que de verdad hay que prestar mayor atención a la hora de atacar. Es decir, por ejemplo, cuando Irán comenzó las primeras represalias durante el primer día de guerra y comenzó a enviar misiles y drones de combate a territorio israelí, a territorio de Emiratos Árabes Unidos y Domán, lo que hizo el proyecto Maven fue recopilar toda esa información y durante las 6 horas siguientes se dedicaron a destruir cada una de las lanzaderas de misiles y de drones que habían sido partícipes del primer ataque en represalia. En consecuencia, en el primer día de conflicto, Irán había perdido el 60% de los lanzadores de misiles y de drones que tenían en su disposición.
Y os puedo garantizar de que no eran pocos. Estamos hablando de que en un día pudieron perder en torno a unos 550-600 lanzadores de drones y de misiles. Son sistemas muy caros y que además no les permiten utilizar la munición restante, porque si tú estropeas el lanzador, Irán no puede utilizar ese lanzador de nuevo. Con lo cual, para que veáis la capacidad y las habilidades que le puede proporcionar un sistema de inteligencia artificial derivado en el uso militar a Estados Unidos. Esto además se puede realizar debido a que Estados Unidos posee una gran cantidad de recursos que obtienen esa información y además posee las infraestructuras y las comunicaciones seguras para llevar a cabo ese tipo de comunicaciones y de mando sin ser interceptado, evidentemente. Y aquí vamos a otra de las partes en las cuales la inteligencia artificial está jugando un papel imprescindible, ¿de acuerdo? Y es en el tema de la defensa antimisil. Como os he mencionado antes, Irán no posee ninguna fuerza aérea, no posee ningún tipo de armada, con lo cual la principal alarma que te puede generar Irán hacia Israel o al resto de los países de Oriente Medio son la capacidad antimisil y la capacidad antidrón. Si tú consigues dominar esas dos áreas de defensa, Irán no posee la capacidad para poder atacar y poder hacer daño a estos estados. Nos encontramos con diferentes capas dentro de la defensa antiaérea y antimisil, ¿de acuerdo? En el mundo militar existe algo que se llama el sistema Aegis, ¿de acuerdo? El sistema Aegis es un sistema desarrollado por Estados Unidos que lo que permite es controlar absolutamente todo el espacio aéreo y cualquier objeto que esté volando en un rango de 500 kilómetros. El sistema Aegis solamente es utilizado por Estados Unidos, España y Noruega, ¿de acuerdo? Ya que estos sistemas van enclaustrados en una serie en barcos, en fragatas, y son sistemas muy caros de mantener y Estados Unidos solamente ha dado licencias a estos dos países OTAN para poder utilizar este tipo de radares, que es precisamente el barco que se envió a Chipre. Es un sistema, es una fragata, la fragata Base de Lezo, que posee el sistema Aegis de control antimisil y de radar antidrones y antiaéreo. Entonces, este sistema lo que hace es genera una nube de 500 kilómetros alrededor del radar que permite detectar hasta el vuelo de un mosquito, porque pues una precisión de verdad milimétrica. Entonces, gracias a estos sistemas de detección, esta información se comparte con los aliados, especialmente con Israel, y gracias a los sistemas THAAD, que son este segundo nivel de detección, y a sus radares TPY-2 y los radares de los sistemas Patriot, permiten interceptar esa serie de misiles. Si volvemos a la parte de los misiles balísticos, como os he mencionado antes, el momento ideal de interceptación de un misil balístico es en el momento de boost, en el momento en el que sale ese cohete hacia arriba. Sin embargo, los sistemas modernos occidentales permiten interceptar alguna serie de misiles en el momento de reentrada. Este tipo de reentrada solamente se puede realizar con la intercepción del sistema THAAD, ¿de acuerdo? Es un sistema carísimo, ya que cada munición cuesta entre 10 y 12 millones de euros, y es un sistema muy efectivo, pero que está destinado exclusivamente a interceptar misiles balísticos intercontinentales que de verdad supongan un riesgo para la población civil de verdad. Porque si no, es un sistema muy caro de mantener. Estados Unidos solamente es capaz de producir un misil al mes, con lo cual imaginaros la complejidad del traslado de este tipo de misiles, que son muy delicados y son misiles excesivamente caros y que hacen un buen trabajo, pero que representan un gasto económico muy grande para estos países. Y como os he hablado antes, la guerra también va mucho de coste-beneficio. Y después tenemos a los sistemas Patriot, que es el nivel 3, ¿de acuerdo? Estos sistemas están son ampliamente utilizados por todos los países de la OTAN. España, por ejemplo, tiene desplegada una batería Patriot en Turquía, protegiendo la base que también ha sido atacada y la batería Patriot ha derribado 2 misiles. Entonces nos encontramos con una serie de capas que Irán tiene que sobrepasar para poder impactar un misil. Evidentemente ha habido impactos de misil, pero esta serie de radares, esta serie de sistemas en los cuales la IA está completamente integrada, ya que la IA hace el seguimiento completo del movimiento de los vectores, es capaz de interceptar y de poder descubrir hacia dónde van esos misiles balísticos, con lo cual permite interceptar de una manera más eficiente y sobre todo no desperdiciar misiles y munición, sobre todo este tipo de munición interceptora que es muy cara, en misiles que no van a tener ningún efecto. Con lo cual esto en Israel se ha visto muchas veces como en el momento en el que el misil o el cohete no va a impactar en un núcleo urbano, Israel deja que ese misil impacte, evidentemente, porque es absurdo gastar munición en un misil que no va a causar ningún daño a la población, ¿de acuerdo? Entonces, este tipo de medidas se toman de manera lógica por el tema de ahorro de municiones.
Y ahora entramos en una de las partes más interesantes de la presentación, que es el tema de del control humano en los sistemas de armas, ¿de acuerdo? Como se establece en los niveles de control, hay 5 niveles. Aquí nos encontramos con el primer nivel, ¿vale? De acuerdo, que es el Human in the Loop. Aquí el ser humano decide y ejecuta todas las acciones del sistema de armas. Es decir, el ser humano es el que directamente toma todas las decisiones y es capaz de controlar en todo momento el sistema de armas. Esto, por ejemplo, suele ser el típico dron que nos imaginamos de un piloto en un cuartel pilotando ese dron y controlando el lanzamiento de los misiles o el lanzamiento de todo, y él realmente es como si estuviese pilotando desde dentro ese dron, ¿de acuerdo? El dron no toma ningún tipo de decisión. ¿No se ha pasado el slide? Diego, ¿tú la ves? Sí, yo sí la veo. Ah, vale, vale. Entonces, nos encontramos con que este nivel de control es el control directo, ¿de acuerdo? A ver, estoy en la de ZAD, qué raro. Manel, no sé, yo veo la decisiones, los grados de control humano. Entonces, Manel, no sé si alguien más. Ana dice que se ve bien. Manel confirma. Adelante. Sí, parece que ya está ok. Da igual, bueno, continúo. Entonces, nos encontramos con que el ser humano es capaz de controlar en este tipo de sistemas todos los movimientos del sistema de armas, ¿de acuerdo? Con sistema de armas nos referimos a cualquier tipo de sistema, evidentemente no me haga la redundancia, que se pueda controlar, ¿de acuerdo? Aquí estamos hablando desde drones, aviones de combate, sistemas antiaéreos, cualquier tipo de sistema que pueda ser utilizado en el ámbito militar. Después tenemos los sistemas de supervisión humana, ¿de acuerdo? En estos sistemas el humano sigue estando o sigue siendo parte de la cadena de mando del sistema, pero el sistema puede actuar de forma autónoma. Es decir, en estos sistemas, por ejemplo, en el Iron Dome israelí, que es el famoso sistema que protege las ciudades israelíes de los cohetes que envía Hezbollah o Hamas, en este tipo de sistemas el sistema detecta automáticamente y la IA es capaz de analizar la trayectoria del cohete, dónde va a impactar, el impacto, qué daños puede causar, si hay peligro de vidas humanas, etcétera, etcétera. Tiene en cuenta una serie de variables. Estas serie de variables son analizadas por una máquina y el ser humano es capaz de constantemente poder monitorizar el sistema de armas. ¿De acuerdo? Aquí lo que se permite es que el sistema actúe de manera autónoma cuando hay cuando hay un gran número de vectores en camino, con lo cual el ser humano no es capaz de analizar todas las amenazas a la vez. Y esto sobre todo permite que en el caso de que no haya una acción humana, el sistema pueda actuar de manera autónoma y pueda derribar el cohete en el caso de que sea necesario. Esto es el human on the loop, ¿de acuerdo? Porque el humano sigue formando parte de esa cadena. Después tenemos el control delegado, el human in command, ¿de acuerdo? Aquí lo que tenemos es, el sistema es completamente autónomo, el sistema detecta, el sistema monitoriza, el sistema hace absolutamente todo, incluso puede llegar a detectar objetivos, pero el ser humano es capaz de abortar el sistema siempre y cuando sea necesario. Es decir, detrás de cada máquina siempre hay un humano con un botón que puede desactivar el sistema o que puede hacer que retorne a la base, ¿de acuerdo? Esto se suele utilizar mucho en las municiones merodeadoras, que son municiones que pueden estar volando entre 6, 8, 10 horas buscando un objetivo. Entonces, con esto lo que se consigue es, en el caso de no haber detectado nada o de caso de que sea necesario, poder recuperar esa munición sin que cause ningún daño, sin que impacte en ningún sitio. Esto lo tienen muy bien implementado los israelíes en los drones Harop y Harpy. Después tenemos la autonomía supervisada o limitada, que aquí lo que posee es la capacidad de poder actuar de manera completamente autónoma y sobre todo que tiene el machine learning integrado. Es decir, el propio sistema es capaz de aprender sobre sí mismo, ¿de acuerdo? Aquí sí que existiría una capacidad de intervención humana, pero muy limitada, ya que el sistema funciona de manera completamente autónoma y el ser humano no necesita ni siquiera ni activar el sistema, ya que el sistema se activaría por sí mismo, ¿de acuerdo? Esto se ha visto sobre todo en una serie de prototipos de enjambres autónomos de drones de ataque en China, Estados Unidos y Turquía, pero de momento no están implementados por los dilemas éticos que va a explicar mi compañero. Y luego ya nos encontramos el quinto nivel, que es el Human Out of the Loop. Aquí nos encontramos con que el ser humano ni pincha ni corta. Hablando mal y pronto, el ser humano no tiene ninguna intención de intervenir en este sistema y el sistema es completamente autónomo. Y es más, el ser humano no tiene capacidad de intervención, ni aunque quisiera podría intervenir en el ciclo de decisión, con lo cual son sistemas que son completamente experimentales y todavía falta mucho para que estos sistemas entren
en activo. Así que nada, por mi parte, yo ya he terminado y le paso la palabra a mi compañero Diego Campos Prado. Genial, gracias. Bueno, he de decir que paso todos los días con Iñaki, pero cada vez que habla es como una masterclass, la verdad. Bueno, ahora que ya conocemos cuáles son los diferentes tipos de tecnologías que se utilizan dentro del ámbito militar, vamos a coger el rol, ¿vale?, de una persona que tiene un perfil más tirando a lo filosófico, ¿vale?, que lo que hace es plantearse preguntas. Y la pregunta que tenemos aquí es, tenemos esta tecnología, ¿quién se encarga de supervisar o de controlar su uso? ¿Vale? Para intentar bajarlo un poco a tierra, teniendo en cuenta los límites con los que contamos, nos hemos centrado en lo que nos compete, lo que nos es más cercano, que es la parte europea. Hay un reglamento europeo que es el AI Act, que se ha desarrollado para intentar crear un marco de regulación que categorice o ponga unos límites al desarrollo de la inteligencia artificial en función del riesgo que tenga asociado. Este reglamento tiene tres verticales fundamentales. Uno es su enfoque. El enfoque está centrado en el ser humano. El ser humano forma parte del eje central de cualquier tipo de cuestión o cualquier tipo de desarrollo que se vaya a llevar a cabo. Es decir, toda aquella decisión que se vaya a tomar tiene que tener en consideración el impacto o la relevancia para el ser humano. Esta relevancia distingue tres categorías diferentes. Por un lado es la seguridad, la salud y los derechos de las personas. Es decir, se tienen que intentar respetar estas tres verticales. Y por último, ¿cuál es el alcance de esa tecnología? Que es básicamente el riesgo que tiene asociado, no solo como herramienta, sino también al contexto y al efecto que puede producir. Para esto, la Comisión Europea distingue 4 riesgos diferentes. El más básico, que es el riesgo mínimo, que bueno, es la inteligencia artificial que utilizamos a nivel personal, que no tiene ningún tipo de impacto o repercusión en una toma de decisiones que pueda comprometer nuestra seguridad o nuestro dinero, por ejemplo. Unos ejemplos que ponen son videojuegos que tienen elementos de inteligencia artificial, por ejemplo, que haya algún bot con el que puedas interactuar, pero que no salga del terreno virtual, o los filtros anti-spam. El segundo nivel es aquellos sistemas que tienen un riesgo de transparencia, que es un riesgo bajo, ¿vale? Que lo más importante aquí es demostrar que no hay truco detrás de lo que se está enseñando. Lo importante es centralizar o centrarse en la transparencia y dejar claro que la interacción que se está produciendo es entre un humano y una máquina. Es decir, que no hay una persona detrás o se está intentando aparentar que hay un ser humano. El siguiente nivel son aquellos de riesgo alto, en los cuales se puede poner en peligro la integridad y la salud de las personas. No están prohibidos, pero sí que tienen una serie de limitaciones que, por ejemplo, los que forman parte del nivel justo inferior no poseen, se pueden comerciar más libremente. Esto sí que tiene una serie de características que tienen que ser evitadas por completo o que tienen que ser limitadas y controladas. Y por último, justo encima, están los que son inaceptables. Son aquellos que tienen un riesgo que es tan sumamente alto que no se pueden llegar a tolerar y están totalmente prohibidos. Iñaki, si puedes pasar, porfa. Ahí. Como los dos primeros niveles tampoco son muy relevantes, nos vamos a centrar en los dos superiores, ¿vale? Empezamos con el inaceptable. ¿Qué sería un sistema inaceptable? Pues bueno, he cogido cuatro categorías que son las más representativas. Empezaríamos por la puntuación social. Un ejemplo muy claro es el social credit que se utiliza en China. ¿Qué es esto de la puntuación social? Pues básicamente utilizar un sistema para puntuar lo buen o mal ciudadano que eres y en base a eso tener acceso a unos privilegios o que se te impongan unas sanciones o desventajas respecto a los demás. Algunos ejemplos que se pueden dar, por ejemplo, son descuentos en el transporte público, que tu conexión a Internet sea mejor si se hace el sumatorio de tu puntuación y pasas determinado umbral.
Luego, otro punto sería la manipulación del engaño, que es lo que se ha explicado justo en el riesgo segundo. Ya había que especificar que efectivamente se trataba de una máquina con la que se está interactuando, pero ¿qué pasa? Hay veces que, bueno, a lo mejor no se especifica, pero la intención o la acción que hay detrás no va más allá. En cambio, ¿qué sucede? Que hoy en día se utilizan deepfakes para llevar a cabo estafas. Aquí, bueno, hay una foto o una imagen de un hombre que intentaba hacerse pasar por Tom Cruise. Era en tono irónico, pero sí que hay casos que, por ejemplo, alguien se ha hecho pasar o por un familiar o incluso por una persona famosa, se ha creado una cuenta falsa, ha interactuado con alguien y le ha estafado diciendo que si le pagaba, siendo el representante de alguien, iba a poder cenar con él. Entonces, claro, le mandaba vídeos, le mandaba audios y le hacía creer a la persona que efectivamente el que se encontraba detrás era un famoso y se trataba de una estafa. Y luego, las dos que para mí son más interesantes, son también más de ciencia ficción, pero se llevan a cabo, o bueno, sí, se llevan a cabo, aunque no deberían, o se supone que no, pero se llevan a cabo a veces, y son las evaluaciones predictivas y la identificación biométrica remota en tiempo real. He cogido dos imágenes de la película Minority Report, que, bueno, pues si alguien no lo ha visto, básicamente, en un futuro cercano, más lejano, hay un sistema policial que es capaz de anticipar quién va a cometer un delito, quién va a ser la víctima, y luego tiene un sistema de seguimiento de toda la población, de tal manera que en el momento en el que alguien se identifica que va a ser el autor de un crimen, no tiene escapatoria, no tiene nada que hacer. De hecho, el ejemplo más exagerado o dramático es el que lleva a cabo Tom Cruise, también que ha sido coincidencia, es el protagonista, se cambia, se hace un trasplante de ojos para que no sean capaces de reconocerle por la lectura del iris. Entonces, es algo que ahora en la actualidad está supuestamente prohibido de manera oficial el que una entidad o una empresa privada pueda hacer un seguimiento a tiempo real de un ciudadano por el motivo que sea. Y luego, en el nivel justo inferior, como se ha explicado, se pueden dar casos de sistemas o empresas que ofrecen servicios similares, pero digamos que el output puede ser menos crítico, ¿no? El impacto puede ser menor. Un ejemplo son los sistemas de acceso a educación o selección de personal. Esto, un ejemplo muy claro, es un algoritmo que utilizó Amazon para filtrar el personal y en base a las características detectadas se descartaba o se aceptaban usuarios. Ya se comprobó que tenía una serie de problemáticas este tipo de tecnología por la dificultad del control de sesgos del propio sistema. Entonces, por eso se considera que tienen un riesgo alto porque ponen en juego las situaciones de discriminación, por ejemplo, que también se extrapolan a el segundo punto, que son los sistemas de control fronterizo, el dejar o no dejar entrar a alguien a un país en base a sus características físicas o raciales. Y por último, la herramienta de acceso a seguros. Si se considera que tu perfil es de una persona que puede tener un accidente muy, muy fácilmente, pues no se te dará acceso a tener un seguro. Evidentemente, puede tener sentido, pero tú como persona no puedes vivir sin seguro. Entonces, bueno, ahí habría que ver y valorar cómo se le puede ofrecer ese tipo de servicios sin llegar a discriminar a la persona. Y respecto a esto, que he de decir que esta charla es un poco paradójica porque supuestamente vamos a hablar de la regulación del ámbito militar, pero la Comisión Europea tiene una excepción a esta regulación y es que todos aquellos sistemas que están diseñados para fines militares o defensa quedan fuera del reglamento. Por lo tanto, hay una serie de particularidades que la única manera de atacarlas no son mediante gobiernos o mediante ley, sino que tienen que ser los desarrolladores, las empresas privadas, los que tienen que poder poner límites a los gobiernos. Y es el caso que vamos a ver justo ahora en la siguiente slide, que supongo que ya lo habéis conocido todos, que es el caso de Anthropic. Anthropic es una empresa de investigación y desarrollo de sistemas de inteligencia artificial que tiene, bueno, su producto estrella es Cloud, que es como el ChatGPT que utilizamos todos. No es empresa militar al uso, pero sí que, al igual que OpenAI, desarrolla productos que son utilizados por los gobiernos. Entonces, ¿qué sucedió? Pues el CEO
decidió poner 2 requisitos para participar o colaborar con el Departamento de Guerra de Estados Unidos. Uno fue que no se permitiera el uso de su tecnología para la vigilancia masiva, que es el punto de riesgo imperdonable, por así decirlo, que hemos explicado antes. Y segundo, el no permitir que las armas sean totalmente autónomas. El motivo de este segundo punto lo deja muy claro. Básicamente es que consideran que la tecnología que se tiene actualmente no se puede llegar a confiar al 100% o a delegar determinadas decisiones en ella. Por lo tanto, tiene que existir algún tipo de límite. ¿Pero qué ha sucedido? Que, bueno, el Departamento de Defensa, de Guerra, no se lo tomó muy a bien y entonces se decidió catalogar a Anthropic como una empresa tipo Supply Chain Risk, que básicamente es una categoría que se suele establecer a empresas extranjeras indicando que suponen un riesgo para la cadena logística industrial del país, ya sea por espionaje industrial o por algún otro tipo de problemática que pueda poner en riesgo la seguridad nacional. Respecto a esto, Anthropic lo dejó muy claro. Ellos no están en contra del desarrollo o del uso de inteligencia artificial o de sus productos en materia militar. Lo único que, efectivamente, hay que poner una serie de limitaciones e intentar desarrollar la tecnología en proyectos que sean muy específicos o que tengan un determinado control. Entonces, si pasamos a la siguiente diapositiva. Ahora podemos ver cuáles son las dificultades que se tienen que tener en cuenta a la hora de regular o intentar legislar sobre este tipo de tecnologías. Hay distintas variables. En primer lugar es el tema de la responsabilidad, que como vemos va muy ligado al tema de la ética y también está ligado a quién va a ser la persona que va a ejecutar y luego asumir responsabilidad. Entonces, para esto he planteado una serie de preguntas que ejemplifican o que pueden hacer más claro cuáles son los puntos que se deberían tener en cuenta, que están ligados a lo que ha explicado Iñaki, al rol que ocupa el humano dentro de si está in the loop o on the loop y el resto de categorías. Según se responda a estos diferentes bullet points, pues se asignarían un punto u otro, ¿no? Pues son preguntas que siempre nos debemos hacer. Para empezar con la responsabilidad, serían las siguientes. Hay que saber que alguien definió una misión u objetivo. Es decir, vamos desde la parte más alta de la cadena. Segundo, una vez se supo esa misión o objetivo a lograr, alguien diseñó un modelo para que se pudiese conseguir. En tercer lugar, alguien dio el visto bueno y lo validó. Y en último lugar, alguien ejecutó y siguió el procedimiento o el protocolo que se le había asignado. ¿Qué es lo que sucede? Que estamos hablando de tecnologías que supuestamente tienen autonomía para la toma de decisiones. Entonces, después de esas preguntas, tenemos que preguntarnos, vale, perfecto, ¿quién decide para qué caso se puede utilizar o no? Que esto sería el caso de Anthropic. Yo, como empresa privada, como proveedor de servicio de tecnología, quiero poder decidir si esta tecnología se puede usar para esto o no. Segundo, si se comete un error, y estamos hablando de tecnologías que juegan con la vida de las personas, si se produce un error, ¿qué se puede considerar error aceptable o no? ¿Matarlo o no matarlo? ¿O el motivo por el cual se ha matado o no se ha matado? Y por último, ¿quién tiene la responsabilidad o quién puede llegar a parar la acción? Hemos visto, como ha explicado Iñaki, que hay sistemas que en el último instante tienen a alguien que da el visto bueno, pero hay otros sistemas que no. Entonces, ¿quién tiene la responsabilidad o el poder de parar una acción? Y por último, y para mí casi el más difícil y controvertido, es que se supone que queremos desarrollar un sistema o un marco que sea capaz que tenga una aplicabilidad a nivel global. ¿Qué es lo que pasa? Que hay un choque de culturas. Entonces, si tú te quieres ceñir a unos valores o incluso a una legalidad, tienes que ir a una legalidad o un marco internacional que no va a ser aceptado ni va a ser respaldado por todos.
Al igual que las casuísticas y las características de cada país también difieren, porque países que no tienen necesidades en defensa van a estar totalmente opuestos a cualquier uso militar de tecnología y, en cambio, personas, poblaciones que están sufriendo o que tienen algunos requisitos de defensa van a estar a favor de que su país compre, adquiera o que permita el desarrollo de tecnología que permita defenderles. Entonces, sería necesario integrar un marco de valores universal, que este es el punto que a nivel personal veo más problemático. Entonces, ¿qué sucede? Que, como hemos visto, tanto por el AI Act y el caso de Anthropic, hay una serie de debates y unas problemáticas que surgen de estos casos. Primero es, ¿qué se quiere priorizar? ¿La protección de derechos o la seguridad ciudadana? Segundo, hay una dificultad para delimitar los casos de uso. Ya hemos visto, ya sea por una situación particular de un país o ya sea por una ideología. Tercero, una cosa llamativa del AI Act es que se plantea cómo son los modelos, cómo van a ser en el futuro, pero se habla casi desde un punto visionario. No se llega a especificar si esos modelos llegarán a ser viables o no. Y por último, y el punto más importante, es que el reglamento deja fuera al ámbito militar, que es precisamente el que puede tener un impacto mayor, que está más ligado a la integridad física de las personas. Entonces, por eso he querido transmitir ahora 2 puntos o 2 muestras que lo he titulado Destapando las vergüenzas de estos casos, utilizando los ejemplos que hemos hablado. Si tenemos el caso de Anthropic, los gobiernos responden a Anthropic que ellos están actuando de acuerdo a la ley. ¿Qué es lo que sucede? Que la ley está obsoleta en función o en base o respecto a la velocidad con la que se desarrolla la tecnología. Entonces, evidentemente cumplen la ley, pero saben que esa ley está obsoleta. Y segundo, es paradójico porque precisamente ampararse en esa obviedad de la ley es lo que ellos quieren evitar para aplicar para el resto de los ciudadanos. Es decir, ellos quieren que los ciudadanos sí estén sometidos a ese tipo de leyes que limitan determinados usos. Entonces, es algo contradictorio. Y luego, segundo, y yo creo que es lo más importante y lo que quizá nos puede dar a entender que detrás de este deseo regulatorio, de la buena intención que hay, puede ser que haya mucha parafernalia. Porque si la Comisión dice que la Comisión Europea, que los sistemas de inteligencia artificial diseñados para el tema militar quedan fuera, yo pregunto a nivel personal, ¿no puede ser que esto sea no realmente por su utilidad, sino porque realmente sea imposible controlarlos y sea el único hueco que les permita utilizar la tecnología? Eso es ya una reflexión a nivel personal, pero que creo que tendría sentido. Y ahora ya, si vamos a la última diapositiva. Lo que veríamos ahora es, después de ver todas las variables del proceso que hay que tener en cuenta y todos los debates y problemáticas que están asociados a ese nivel, vamos a ver de manera más detallada cuáles son los condicionantes de los propios sistemas. ¿Vale? Aquí hay 3 puntos principales. Primero, tenemos que tener en cuenta que los sistemas de inteligencia artificial que tienen como referencia el funcionamiento o el objetivo de la racionalidad es que su base tiene una función de optimización y una conducta maximizadora. Es decir, se busca conseguir el máximo resultado. La cantidad se superpone a la calidad. Y esto, el ejemplo más claro es que a día de hoy lo que destacamos o lo que más nos llama la atención de la inteligencia artificial es la cantidad ingente de datos que es capaz de procesar. Y luego, en última instancia, el ser humano es el que se encarga de dar ese quality assurance, ¿no? Esa visión de que, o esa revisión de que efectivamente se está cumpliendo con un estándar de calidad o el producto es realmente lo que se necesita. Por otro lado, tendemos a idealizar la inteligencia artificial cuando realmente tiene limitaciones. Esto se considera el sesgo de automatización. A mí me pasa mucho habitualmente. Al final, tú tienes una idea, se lo preguntas a ChatGPT y dices, pues tienes razón. Y tienes razón simplemente porque piensas que lo sabe todo y que es más inteligente que tú.
Pero eso es un sesgo que tenemos los seres humanos, y las máquinas tienen sus propios sesgos, precisamente por eso, porque están limitados. Tienen sesgos adquiridos, ya sea por su propio aprendizaje o porque los han adquirido durante el desarrollo o el aprendizaje desde el desarrollador, digamos. Luego tienen límites computacionales, no son máquinas con una potencia infinita. Luego difieren de los seres humanos en la capacidad de abstracción o extrapolación de casos, es decir, una cosa que ahora se debate mucho, se pone mucho en cuestión, es qué pasa cuando los drones están viendo a soldados ucranianos o rusos que se han rendido, que están escapando del campo de batalla y aún así los aniquilan. Eso, en el caso de ser una persona, se lo podría plantear, si matarle o no, pero en el caso de un dron no sucede. Y luego, por último, el caso de los bugs. Al igual que a veces el ordenador se te queda pillado, se te cae la conexión, estos sistemas también pueden tener algún tipo de error, que evidentemente siempre hay un sistema y más a este nivel de mitigación o un plan B para evitar que se produzca algún error. Pero es algo que siempre hay que tener en cuenta, que el fallo y el sistema que lo corrige puede también fallar. Y luego, por último, hay que tener en cuenta que lo que se tiene que analizar no es tanto la acción o el objetivo, como el marco y el contexto en el que se produce. Aquí, el análisis moral, porque es un análisis moral y va ligado con la figura de los agentes morales artificiales, que es lo que han comentado al principio, que es lo que estoy especializado. Básicamente son los sistemas que se encargan de llevar a cabo acciones que están vinculadas con la moralidad, pero no por el hecho en sí, sino por el proceso de la toma de decisión. Es decir, si un sistema mata a alguien, ese sistema no es moral o inmoral. El sistema es moral o inmoral si decide matar a alguien y cómo lo decide, en base a qué variables lo decide. Y esto es algo que también hay que tener en cuenta para llevar a cabo el desarrollo de un marco que ponga un control o una supervisión al desarrollo de tecnología. Y ya por último, no me quiero extender más, vamos a la última diapositiva, que son una serie de preguntas que, bueno, aparte de las que ya he ido lanzando hasta este momento, son 5 preguntas que las comparto con vosotros, que creo que son críticas para el asunto que tratamos. Y eso sería todo. Pues muy bien, Diego. Muchas gracias, Iñaki, igualmente. Tremendo, como decía Diego, una masterclass en primera regla. Es tremendo. Los que no estamos en el sector, cuando escuchamos información como la vuestra, una presentación como esta, la cantidad de detalles que no salen en la prensa, ¿no? Y que están allí y que son temas tecnológicos de primera clase, como los agentes morales artificiales, que he estado viendo esta tarde un poquito preparando para esto, o el análisis moral que del cual estabas hablando, Diego. Temas nuevos, temas muy interesantes. Hay una pregunta de Francisco Llabres, dice magnífica exposición y aprovecho para pedir, ¿podemos estar seguros de que no llegarán un pepino iraní a España? ¿Puede llegar un misil balístico? Iñaki, creo que va para ti. Sí. Bueno, a ver, la probabilidad de que llegue un impacto de un misil a España es ínfimo. Se habla, hay algunas habladurías de que hay unas versiones de un misil balístico iraní que se llama el Harromashar 4, que es un misil intercontinental, un alcance en torno a unos 4.000 kilómetros más o menos. Con ese radio sí que podría llegar a impactar pues todo lo que es la zona desde el País Vasco hasta Murcia. Si dibujamos una línea
más o menos ahí, con lo cual sería desde el País Vasco toda la zona de Aragón, Murcia, Valencia y Cataluña, pues más o menos, si juntamos toda esa zona sí que se podría llegar a impactar, pero no. En el caso de la Unión Europea no, es prácticamente inviable. Lo más cerca que España puede llegar a estar de un impacto son los militares que están en Turquía, que bueno, ahora mismo hay una batería Patriot que está desplegada ahí en la base aérea de Turquía de Incirlik, en Adana, que bueno, es lo más cerca que puede estar un español ahora mismo de ser impactado por un misil iraní. El resto estamos todos tranquilos y todos seguros de lo que pueda pasar y un poco más. Bueno, pues muchas gracias por esta respuesta. No veo más preguntas. Yo me he preparado una. Hemos estado hablando del EU AI Act, Diego, que es la normativa europea de la IA. Pero los grandes fabricantes de IA no están en Europa. ¿Hay otras normativas o bajo qué paraguas se regula los fabricantes de la IA que no son europeos? Pues mira, un ejemplo que te puedo poner es que está viendo un ejemplo un poco gracioso o, como hemos dicho antes, un ejemplo un poco en la sombra, ¿vale? Supuestamente en el caso de Estados Unidos hay leyes que regulan el desarrollo de determinados sistemas para labores de inteligencia que están enfocados solo y exclusivamente a la obtención de inteligencia extranjera, ¿vale? Y eso sale desde el propio Estado de Estados Unidos. O sea, sería el gobierno el que publica una ley para autocontrol. ¿Pero qué es lo que sucede? Que evidentemente está enfocado a la obtención de inteligencia extranjera, pero si de manera adicional, de manera colateral, se está recopilando datos e información de ciudadanos estadounidenses, entran dentro del saco. Entonces, es un ejemplo de otra entidad que no sea un organismo así paralelo, por así decirlo, pero nos encontramos en lo mismo. Realmente quien hace la ley hace la trampa. Claro. Entonces, yo más que intentar preguntarme ahora mismo, como más experto en filosofía que en la regulación como tal, sería ¿qué protección real nos ofrecen los organismos encargados de elaborar este tipo de regulaciones? Yeah. ¿Y qué alternativas existen? Como por ejemplo el caso de Anthropic. Es decir, ¿debe más partir por parte de los desarrolladores o los consumidores? Porque luego la reacción que ha ocurrido después de lo de Anthropic ha sido que mucha gente, bueno, es que no lo he mencionado, en cuanto a Estados Unidos, el Departamento de Guerra cerró el contrato con Anthropic, rápidamente OpenAI firmó con ellos. ¿Y qué pasó? Que la gente, hubo una baja masiva de usuarios en OpenAI como respuesta. Entonces, correcto. Yo creo que al final va a depender más de eso, de los propios usuarios y de la manera, de la concienciación y de la educación, de cómo los utilicemos nosotros. Será como realmente podamos poner un control o una especie de límite a la tecnología. Y luego ya, si alguien lo utiliza de otra manera, pues quedará más en evidencia y se podrá señalar más fácilmente a los culpables. Aunque evidentemente siempre habrá algún tipo de triquiñuela por detrás. Correcto, correcto. Manuel Carpio añade que el Reglamento Europeo de la IA impacta sobre cualquier sistema que desarrolle IA donde sea y donde se utilice, pero que aplique a los datos de ciudadanos europeos. Entonces, tiene toda la razón. Con esto no sé si hay algún otro comentario por parte tuya, Iñaki, o por Diego. Son las 19:04. Yo estoy tremendamente agradecido en nombre de ISACA, no solamente a los ponentes, que sobre todo a los ponentes, pero también a Deloitte. Deloitte es
patrocinador de ISACA Barcelona, como vosotros sabéis, y estamos pues tremendamente agradecidos no solo al patrocinio, pero a los grandes ponentes que nos ofrece, como se ha demostrado hoy, ¿no? Entonces, lo vamos a dejar aquí una vez más. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias, Iñaki, por vuestra presentación. Buena suerte con, bueno, pues, con lo que vaya sucediendo con esta guerra que estamos todos enganchados ahí viendo eventos día tras día. Y nada, un tremendo agradecimiento. Gracias a todos, gracias a los ponentes. Hasta luego.